Hola, chicuelos y chicuelas. Chicuelos y chicuelas de tercero de la ESO. Ya, antiguos alumnos míos en segundo de la ESO y algunos de ellos hasta en primero. 2 años me tuvieron que sufrir. O yo a ellos. A ver, tercero de la ESO, qué mayores, qué viejos sois ya. Me estáis hasta adelantando a mí y todo. Porque yo me paré hace tiempo. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías y empezar a explicar la unidad 1 del libro de tercero de la ESO de la editorial Oxford Geniox, o Geniox, como se quiera decir. Vamos a empezar, aunque parezca un poco más rollo y hoy me lleve más tiempo porque es largo, con la lectura. Vamos a ver las lecturas. Sí, si no os gusta la lectura o no habéis hecho tarea de ella, eliminadla si queréis, aunque para mí deberíais hacerme caso. Voy a dar consejos para tener una mejor comprensión lectora, que es importantísimo a la hora de leer cualquier asignatura, de estudiar, de comprender, comprensión lectora, de ahí viene, ¿no? Y os voy a dar algunos consejitos. Como por ejemplo, si nos vamos en la primera unidad, unidad 1, páginas 10 y 11, en la página 11 viene la primera lectura, que es esta que vais a tener en pantalla ahora. Me vais a perdonar, no puedo poner la pantalla entera por derechos de autor de la editorial, lógicamente, así que sería conveniente que tuvierais el libro delante y siguierais la lectura vosotros en vuestras casas. Yo lo tengo aquí. Si me paro a la hora de leer me vais a tener que excusar porque mirad cómo lo tengo y mi edad ya hace que la vista esté así así. Si veo que se me da muy mal, pues lo imprimo un poquito más grande, porque no tengo el libro. Yo como era profe de primero y segundo, pues de tercero no tengo el libro material. Sí que lo tengo ahí, pero ya digo que no puedo enseñarlo. Bueno, que me enrollo, como siempre. Os aconsejo leerlo despacio, intentando comprender, no leerlo deprisa para decir, mira qué bien leo, qué rápido, y luego no te enteras de nada. Vamos a leerlo despacio. Incluso en cada párrafo, cuando acabe, punto y aparte, nos paramos un poco y repasamos si nos acordamos de algo, ¿vale? Empecemos. Título: Axolotl. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del jardín de Esplantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. A ver, a lo mejor no sabemos lo que es un axolotl. Bueno, hay punto y aparte, me paro. Pero si dice que los ha visto en un acuario, pues ya más o menos sabemos que va a ser un tipo de pez, ¿no? Y simplemente nos ha dicho eso, que hubo un tiempo en que pensaba mucho y que ahora él es un axolotl. No sé, a ver si nos explica algo más. Segundo párrafo. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard de Port-Royal, tomé Saint-Marcel y L'Hôpital. Mi francés es un poquito cutre, lo siento, como me oiga alguien de francés. Vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes, y mi pantera dormía. Opté por los acuarios. Soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. Ahora nos ha dicho en este párrafo que a él le gustaban mucho leones y panteras, que fue a un sitio de París, que parece un zoo, ¿no? Porque hablan muchos animales, que quería ver los leones, que quería ver las panteras, pero que bueno, como estaban un poquito tristes y dormían, se fue al acuario y es cuando vio a los axolotl. Hasta ahora hemos leído eso. Bien, siguiente párrafo. Pero veis, os paráis en cada párrafo y más o menos recordáis algo, que es que si no se nos termina olvidando y no nos acordamos de lo que hemos leído. En la biblioteca Saint-Genevieve consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de... me lo voy a acercar más, que ojo. De una especie de batracios del género Amblystomes, que eran mexicanos. Que eran mexicanos, que ahí no hay coma, lo sabía ya por ellos mismos, porque sus pequeños rostros rosados,
jolín, de verdad que no, aztecas, perdonad, y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote. La mención de que son comestibles y que su nombre se diría que no se usa más, como el de hígado de bacalao. Ahí nos ha dicho más bien poco, nos ha descrito un poquitín cómo son los ajolotes o los axolot y poco más. De dónde provienen, y que provienen de México, pero que hay ejemplares en África, todo eso os tendréis que ir acordando. El párrafo más largo. No quise consultar obras especializadas, pero volví el día siguiente al Jardín des Plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que sigo infinitamente perdido y distante, que algo, jolín, que mal veo, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolot se amontonaban en el mezquino y angosto, solo yo puedo saber cuán angosto y mezquino, piso de piedra y musgo de acuario. Había 9 ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que ya se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impúdica... A ver, como... Jolín. Sentí como una perdón. Joder. Pegado. Que aquí lo voy a ver mejor. A ver, aquí... aquí. Sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una, situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como traslúcido pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de naturaleza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Voy a quitarme de aquí por lo de los problemas de derechos de autor, pero veis que leo bien, ¿no? Que aquí en esta miseria... Pero bueno, este era un párrafo bastante largo y seguimos con uno muy cortito, de 3 líneas. Voy a intentarlo aquí. Fue su quietud que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolot. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Sigo. Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana, al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían. Cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los axolot. No era posible que y sigo en la otra página, ya en la página 12 creo que sí, expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían decían, punto y seguido, que no lo había visto. Y sabéis que en los puntos se para y se respira, ¿vale? Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolot una conciencia inexistente. Punto y aparte, pues os paráis un poquito más. Y ya digo, intentáis recordar qué se está leyendo. Aquí. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de un axolot inmóvil junto al vidrio.
sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del axolot, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Aquí es un poquito jalioso, pero parece ser que cuando estaba fijo mirando al axolot en el acuario, de ir tantas veces se estaba convirtiendo en un axolot y de pronto se ve a él fuera del acuario, como si se hubiera convertido en un axolot, parece, ¿no? Y el último párrafo. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio, perdonad de verdad, ya no lo vuelvo a hacer así, lo hago más grande, que al principio continuamos comunicados, que si se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo, porque lo que era su obsesión es ahora un axolot ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él, solo en cierto modo, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolot. Ahí te lo dice ya el resumen. Soy definitivamente un axolot. Y si pienso como un hombre, es solo porque todo axolot piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolot. Vale, hemos acabado y en resumen es un chico que le encanta ver los acuarios, se queda fijo en los axolot, los empieza a conocer, empieza a sentirse identificado, tan identificado que de buenas a primeras, mágicamente, se convierte en un axolot y él es el pez que ve a un niño, que para él es algo extraño, fuera. Y lo único que le queda pensar es que, bueno, con un poquito de suerte, cuando sea mayor ese chico, escribirá sobre los axolot y así no se olvidan de ellos. ¿Vale? Eso es lo que más o menos te quedas. Vamos con la tarea. Que ya sabéis que está en la página 12. Debajo de todo este texto empieza la tarea. Comprensión global e interpretación del texto. El primero se escucha con atención, que bueno, lo hemos escuchado, perdonadme, vuelvo a repetir que me parece mentira, tenía que haberlo borrado y haberlo hecho otra vez, pero no. Esto es como una clase de verdad y se falla en medio de la clase y no pasa nada, se pide disculpas y adelante. Ejercicio número 2 de la página 12. ¿En qué ciudad y en qué época del año transcurre la acción del texto? Copia la frase que te ha permitido saberlo, ¿no? A ver, yo aquí los tengo más o menos subrayaditos porque es que, mirad, esto de aquí, primavera, París, ya está, o sea, ya nos lo ha dicho, ¿no? Nos ha dicho en qué ciudad y en qué época del año. Esto no es nada difícil, sí, es verdad que es algo trabajoso porque hay que volverlo a leer, pero chicos, se hace y ya está, ¿vale? El 3. ¿Qué crees que puede ser el recinto llamado jardín de Esplantes? Razona tu respuesta. A ver, a lo mejor muchos dicen un jardín, porque se llama jardín, pero creo que si habéis visto que ha visto leones, que ha visto panteras, que ha visto un acuario, pues sabréis lo que es, digo yo. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Y escuchad lo que dice ahora, que siempre lo dejáis aparte. No olvides justificar tus respuestas con pasajes del texto. Además de decirlo, no vale solo por decir verdadero o falso, sino por qué, dónde viene. La primera, el protagonista del relato se desplaza a todas partes caminando. ¿Qué pensáis? No sé si lo he subrayado por aquí, creo que sí. Mira, dejé mi bicicleta. Vale. El axolot es un tipo de pez. Yo creo que está suficientemente dicho. El axolot es originario de África. Tened cuidado, porque aquí te dice claro de dónde es originario. Otra cosa es que hubiera ejemplares en África, pero mirad de dónde son originarios. Y en la última, los axolot tienen patas.
Hombre, no sé. Si están en un acuario, vosotros veréis. Página 13. Indico a cuál de las viñetas refleja con mayor fidelidad la situación que se describe en el cuarto párrafo del relato. Habría que ir al cuarto párrafo. Mirad, 1, 2, 3 y 4. Y que dice aquí había 9 ejemplares. Con eso ya tenéis que saber localizarlo. Solo hay un dibujito en el que haya 9 y encima que sean doraditos. Explica qué ocurre exactamente al final del penúltimo párrafo del texto. A ver, el penúltimo párrafo del texto. Me imagino que va a ser... Uy, perdón, aquí. Este es el último, el penúltimo es este. Ellos y yo sabíamos, por eso no hubo nada de extraño en él. Es decir, es justo cuando se convierte. Leedlo despacio y ya sabéis que a partir de ahora cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, porque no quiero haceros toda la tarea, quiero explicar cómo se hace, cómo se ve. En algunos que tenga 8 apartados haremos 1 o 2 para que hagáis vosotros los siguientes. Pero sí que siempre en comentarios me podéis preguntar lo que queráis. De tareas, de explicaciones. Kiko, esto está bien. Kiko, yo pienso que es esto. ¿Qué me dices? Y lo solucionamos ahí, ¿vale? Más. Al inicio del párrafo final, el narrador dice que él volvió muchas veces. ¿A quién se refiere concretamente ese pronombre él? Lo suyo sería ir al párrafo final, pero está claro que se refiere a él mismo cuando era niño, al niño que iba todos los días, ¿no? Lo que pasa es que ella, como se ha convertido en pez, le trata como si fuera otra persona. Ya no dice yo ahora es el pez y él es el niño, como si se hubieran cambiado. Y el pronombre nosotros, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros. Eso nosotros es cuando él ya es pez, por lo tanto le consuela saber que él, ese niño, cuando sea mayor, va a escribir sobre los peces, sobre nosotros. A partir de la respuesta de las actividades 2 a 7, redacta un resumen del cuento de Julio Cortázar. Un resumencito, pues más o menos lo he dicho yo, casi por párrafo, pero vosotros contad lo que habéis leído, como si contarais una película a un amigo. Oye, mira, he visto esta película y me ha encantado, o le vais a explicar de lo que va un juego, o unas cosas, 10 líneas, 15 o 5, lo que queráis los vagos, pero explicar más o menos que se enteren bien de esta lectura. Reflexión sobre el contenido y la forma. Ejercicio número 9. Especifica de qué clase es el narrador del texto de Cortázar. Bueno, recordemos que en segundo de la ESO vimos tipos de narrador. En primera persona y en tercera persona. Por ahora eso, porque luego acordaros que había omnisciente, objetivista, protagonista, en fin. Vamos a decir solo si es de primera persona o de tercera. Y es que en la primera línea hubo un tiempo en que yo pensaba mucho. ¿Cuándo es en primera persona? Cuando el narrador está dentro de la acción, es un personaje, participa de todo. Una cosa que hubiera dicho, hubo un tiempo en que un chico pensaba mucho en los peces. Ahí ya sería en tercera, pero aquí hubo un pienso en que yo pensaba mucho. Él además es el que se convierte en pez, el que va al acuario, o sea, el protagonista es el que lo cuenta, por eso se llama narrador en primera persona. ¿Con qué realidad, voy a poner el ejercicio 10, se identifica la ciudad de París en el segundo párrafo? Indica el nombre del recurso estilístico utilizado. ¡Oh, Dios! Los recursos estilísticos, ¿os acordáis? Símil, personificación, metáfora... había muchos. ¿En cuál ha dicho? En el segundo párrafo. Aquí tenéis el segundo párrafo. París... con que lo identifica con un esto, ¿vale? Es decir, París, para ellos, es un pavo real y extiende su cola. ¿Cómo se llama cuando decíamos que una cosa era otra? Las nubes son algodón. ¿Os acordáis? Era una metáfora, ¿vale? 11. El desenlace del relato se anticipa al menos en dos momentos del texto. Vuelve a leerlo para entender, sí que es verdad, en el primer párrafo ya te lo dice, ahora soy un axolot. O sea, ya te está anticipando que es que él se va a convertir en un axolot, ¿no? O en un ajolote, en español. Vale, pues buscad el otro.
Yo ya sé, lo tengo localizado, incluso por ahí está, pero bueno, buscadlo y si no, en comentarios me lo preguntáis. No me preguntéis, Kiko, ¿cuál es? No, Kiko, yo creo que es este. He acertado y os digo sí o no. 12. De acuerdo con la definición de todo, así de uno que ha escrito, del género fantástico, apartado antes de leer, argumenta si Axolotl es o no un cuento fantástico. Esto es aquí en el principio, en antes de leer, siempre te dan una especie de definición, una frase célebre, alguien que ha dicho algo que viene muy bien en cuanto a lo que vamos a dar. Y mira, Todorov, que es el que nos hablan, dice, lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un hecho aparentemente sobrenatural. Va a ser fantástico este texto, según esto, pues sí, por supuesto, porque yo creo que realmente nadie se cree que una persona se convierta en pez. Por eso creemos que sí, que según la definición de Todorov es fantástico. Vocabulario, vamos a aprender palabritas, venga. 13. El narrador baja hacia el jardín de Esplans por el boulevard de Port-Royal, escoge el término adecuado del recuadro y completa las oraciones. Este ya lo hacéis vosotros solitos, pero por ejemplo, la farmacia está en la tercera... ¿Por qué será? ¿En la tercera carretera? A mí no me suena. ¿En la tercera boulevard? No me suena. ¿En la tercera paseo? No. ¿En la tercera avenida? Mira, pues a lo mejor. ¿En la tercera boca calle? Mira, pues a lo mejor. Cuando pueden ser dos, ponéis cualquiera de las dos. Y luego cuando tengáis que poner la otra, que seguro que os va a coincidir con otro apartadito, mirad dónde viene mejor cada una. Que podrán valer las dos, pero a lo mejor aquí pongo boca calle y luego boca calle, o al revés, aquí pongo avenida y avenida me viene un poquito mejor más abajo. A ver. Sí, puede ser la avenida 9 o cosas. Buscadlo y que queden todos más o menos bien. El 14. Busca en el diccionario los vocablos son palabras, pupila, detener, fibra. Copia sus significados. ¿Con qué acepción se utiliza cada uno de ellos en el texto? Indica cómo se denominan las palabras que presentan varios significados. Os recuerdo que las palabras que significaban varias cosas eran las polisémicas, la polisemia, porque poli significa bastante, es un polideportivo, es donde hay varios deportes, donde se pueden jugar varios deportes. Pues una palabra polisémica, el sema, es el significado, poli, varios, una que tiene varios significados. Gato. Gato de animal, gato de subir el coche. Mono de vestirse, mono de animal. Y aquí también hay algunas que tienen varios significados. Yo os aconsejo ir a la RAE siempre, o sea, la RAE, como viene aquí, siempre rae.es. Porque es la Real Academia Española, esto no va a fallar nunca, ¿eh? Y aquí pone fibra, por ejemplo. Y te vienen a sección 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenéis que ver cuál de ellas le viene mejor a cuando dice cada fibra de mi cuerpo siente, pues cada uno de los filamentos que entran en la composición de los tejidos orgánicos, vegetales o animales, cada parte de su cuerpo, a esa se refiere. Y así con lo demás, miráis en la RAE qué significan las palabras pupila y detener y a ver cuál de ellas es la que quiero utilizar en el texto. Y la última, el 15. Identifica todas las palabras del texto con el prefijo in. Sí. A veces con su variante im, im. Claro, si la palabra empieza por P o B, no se pone una N de Navarra, se pone una M, por ejemplo, posible. No podemos poner imposible con N, ahí tiene que ir una M. ¿De acuerdo? Útil, inútil, ahí sí, porque no empieza por P o por B. Bueno, pues yo aquí tengo algunas señaladas para deciros sobre todo una cosa. Mira, inmovilidad. ¿Qué significa? Que no tiene movilidad. Más. Inesperadamente, que no se espera. Ahora, he puesto en rojo esta, porque también empieza por in, pero ahí no es prefijo. Ahí habla del invierno. Invernada viene de invierno, no usa prefijo. Siempre se va a usar prefijo cuando se puede eliminar. In
esperadamente, podría decir esperadamente. Inmovilidad, se puede decir movilidad. Y la in significa que no tiene. Aquí no voy a decir que no tiene ver nada, eso no existe. Tenéis que tener cuidado porque hay veces que un prefijo te dice algo sobre la palabra, pero otras veces no. Vamos, lo famoso es, por ejemplo, la palabra hipopótamo, que muchos dicen, ¿tiene el prefijo hipo? No, ahí no es prefijo. Ahí no es poco pótamo, porque hipo significa bajo, poco. Por ejemplo, hipotensión, el que tiene la tensión baja. Hipoglucemia, la glucosa o el azúcar bajo. Pero hipopótamo no tiene prefijo, que se llama así. Diferenciarlo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos acabado todos los ejercicios y la lectura. Sí es posible que haya sido un poco pesado, pero es que la lectura de verdad hay que hacerlo así despacito y uno por uno. Ya en la siguiente clase nos metemos de lleno en los contenidos. ¿De acuerdo? Nada más por ahora. Hasta la próxima.